Toda historia tiene un héroe. Toda historia. Pero no hay otra historia como nuestra historia. Y no hay otro héroe como nuestro héroe. Mira, fuimos salvados por la sangre de Cristo. Lo sabemos. Lo proclamamos domingo a domingo. Pero al mismo tiempo fuimos alcanzados por el sacrificio, la fe y también la sangre de mártires y de muchas personas que en la historia se pusieron en la brecha juntamente con Jesús para poder estar tú y yo juntos esta tarde y disfrutar de momentos como este. Me gusta que Cristo dio un gran ejemplo de sacrificio y sus verdaderos discípulos siguieron ese ejemplo. Sé que somos un movimiento de amor y hablamos mucho acerca de eso, pero hace algunas semanas Dios nos regaló una nueva manera de ver el amor. Porque podemos definir amor como dar y servir, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero Dios nos regaló una nueva manera de ver amor y ahora entendemos que amor es morir si es necesario para que otros vivan. Si amor es dar lo mejor de ti, pues la mayor expresión de amor es ser capaz de morir para que otros vivan. Estamos parados en el sacrificio de Jesús, en la sangre de Cristo, en la valentía de Jesús, pero también en la de héroes de la fe que hasta hoy nos alcanzan. Este movimiento empezó el día que Jesús fue crucificado, porque colgado de aquel madero Jesús expresa unas palabras impresionantes y es: consumado es. El precio fue pagado, completé el plan, lo logré. Consumado es. No dijo consumado es cuando resucitó, dijo consumado es cuando murió, cuando estaba en la cruz. Porque la resurrección estaba implícita si Él podía ser valiente para morir de la manera en que lo hizo. ¿Sí? Por eso pudo decir consumado es. ¿Y por qué esta historia inicia cuando Cristo muere? Porque sin relación no hay historia. Sin relación no hay cristianismo. Y sin relación con Dios, nada de lo que hagamos tiene valor. Cuando Él dijo consumado es, de una manera metafórica, el velo del templo se parte en dos. Y era una expresión de decir: hey, una vez más, todos son bienvenidos otra vez en mi presencia. Todos son bienvenidos, escucha esto, sin pagar, sin que seas bueno, sin que lo merezcas, sin que seas digno. Y es que hasta la fecha nadie es digno. Él nos hizo dignos con su sangre preciosa. Él nos hizo dignos al decir consumado es. Todos son bienvenidos. Y mira, sé que hay muchas opciones hoy en la vida como prácticas religiosas. Cada cultura, cada manera de pensar tiene una forma de expresar su fe y su devoción a Dios o a otros dioses. Pero ¿por qué creo en el cristianismo como fíjate, el camino a Dios es Cristo Jesús, ¿sí? Pero creo en el cristianismo porque diferente de todas las otras religiones, el cristianismo es el único movimiento que es totalmente gratuito. Si tú volteas a cualquier religión, todas son de obras. Haz esto, ve para allá, cumple estas normas, vístete de determinada manera, visita los lugares sagrados, haz estos rituales, ora de esta manera para que tengas acceso a la presencia de Dios o a las bendiciones o a la vida eterna o a cualquier otra recompensa. En este movimiento, que es para mí lo que lo hace no solo diferente, sino el único movimiento así, es que todo es por gracia. Eres bienvenido en la presencia de Dios por gracia. Eres salvo por gracia. Y mira, la religión es coherente para nosotros, porque la justicia es coherente, ¿verdad? O sea, si haces algo malo, ¿qué? Mereces algo malo. Si haces algo bueno, ¿qué? Mereces algo bueno. Mira, justicia es darle a cada quien lo que merece. ¿Verdad que todos estamos de acuerdo con eso? ¿Y verdad que la justicia es coherente? La religión es coherente.
Si haces algo bueno, Dios hace algo bueno por ti. Y si haces algo malo, pues te metes con el grandote y cuidado. Es coherente. La misericordia suena bonito. Justicia es darle a cada quien lo que merece. Misericordia es no darte lo que te mereces. ¿Sí? La misericordia es, está bien, te perdono. Eso es misericordia. Mereces algo malo de Dios y Dios tiene misericordia y entonces detiene su juicio y dice: no le haré daño a quien merece ser juzgado. Eso es misericordia. Pero la misericordia hasta es humana. Ves a alguien en necesidad, ves a alguien que hizo algo malo y somos movidos a misericordia. Todos los seres humanos tenemos eso. Y la misericordia es menos coherente que la justicia, pero funciona bien. Pero la gracia es totalmente incoherente. Porque la gracia es darte lo que no mereces. Te lo voy a volver a decir. Justicia es darte lo que mereces. Misericordia es no darte lo que mereces. Y gracia es darte lo que no mereces. La gracia es totalmente incoherente. Y la gracia es radical porque nos gusta decir: hice algo bueno para obtener algo bueno de Dios. Yo debía haber hecho algo bueno para que Dios me alcanzara. Yo debía haber hecho algo bueno para que Dios me bendijera. Yo debía haber hecho algo bueno para hoy ser llamado hijo de Dios. No hiciste nada bueno. No hice nada bueno. El único bueno ha sido Él. En la justicia de Dios estamos perdidos. Perdidos. En la misericordia, solo podemos sobrevivir. Pero en la gracia disfrutamos de vida eterna que no merecemos. No merecemos. Y la gracia para mí sigue siendo incoherente. Por eso los lugares que proclaman religión suelen tener mucho éxito. Hay veces que he escuchado que la gracia es la que acumula personas. Fíjate, la gracia es, a mí me sigue siendo muy incómoda la gracia. No sé si a ti te pasa lo mismo. A mí me sigue siendo incómoda la gracia porque hubo un hombre que nunca hizo nada bueno. De hecho, estaba siendo enjuiciado porque era un ladrón de profesión. Se le había declarado culpable a ese hombre. Era un ladrón. Y socialmente a los ladrones nadie los ve bien. No lo merecía nada. Nunca se bautizó, nunca hizo nada bueno por nadie, nunca aceptó a Cristo. No hizo nada bueno en su vida, desperdició su vida. Y estando en el juicio por sus pecados, volteó al que estaba enseguida de él. Había 3 en aquella montaña. Uno, orgulloso, lleno de legalismo en su corazón, voltea y le dice al que estaba en medio: si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro, que también estaba siendo enjuiciado, le dice: si en verdad eres Hijo de Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hizo nada. Y aquel héroe, nuestro héroe, voltea y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si tú y yo no logramos vernos como aquel ladrón clavado en una cruz, inmerecedor de gracia, no vamos a poder entender de qué se trata el cristianismo. Nadie lo merece. Nadie es suficientemente bueno. Nadie ha hecho ningún mérito. Nadie. Solo uno. Él fue bueno. Él fue el precio justo. Él fue el único que pudo decir: consumado es. Y mira, muchos movimientos han empezado por la muerte de su héroe, ¿verdad?
Pero no hay ningún movimiento que haya empezado con la muerte de su héroe y que su héroe haya dejado la tumba vacía al tercer día. No existe. En la tumba de Mahoma, de Buda, de cualquier santo, de cualquier ídolo, de cualquier presidente, de cualquier persona que ha marcado la historia, todos sabemos dónde está la tumba, y en sus tumbas están los restos de esa persona. La tumba de Jesús sigue siendo nuestra bandera. Está vacía. Pero Jesús hace algo totalmente inesperado para mí. Yo admiro mucho el liderazgo de Jesús, pero hace algo inesperado porque todavía les dice a sus discípulos: bueno, morí por ustedes, consumado es. Resucita, se aparece por 40 días a sus discípulos de camino a Emaús. Se les aparece en las casas. Es algo impresionante lo que Jesús hace durante 40 días, resucitado con un cuerpo glorificado. Pero llega el punto en que les dice: les conviene que yo me vaya. Y ahí es donde me atoro, familia, porque ¿para qué te fuiste? ¿No pudiste haber tomado el liderazgo de este movimiento tú? Somos tan imperfectos. Los seres humanos somos tan imperfectos. Nos fluye el orgullo y la envidia, y nos gusta estar orgullosos de nuestros méritos y señalar lo que otros están haciendo mal. ¿Por qué te fuiste? Y todavía dice: les conviene que yo me vaya. Y entiendo, porque la prueba de que alguien es un buen líder es en su ausencia, no en su presencia. Y Jesús se va y le deja el plan eterno, su plan eterno, a 11 locos. Y discúlpame, ya me disculpé por todo lo que he hablado mal de los héroes de la Biblia, ¿verdad? Pero estos 11 discípulos estaban locos. Quedaron 11. Y él se va. Pero así como este movimiento empieza cuando la relación fue activada una vez más con el consumado es, al mismo tiempo Jesús los somete a la relación a estos 11 y les dice: quiero que den mucho fruto, quiero que hagan discípulos, quiero que vayan a todo el mundo y hagan discípulos y den mucho fruto. Pero les voy a decir algo: separados de mí nada van a poder lograr. Los somete a la relación y les dice: quieren ser la iglesia, necesitan estar unidos a mí todo el tiempo. Porque mira, poner sillas, vestirnos bonito, crear un ambiente como este y disfrutar de un momento como este, no necesitamos al Espíritu Santo para hacer esto. No lo necesitamos. Hay muchos conciertos que lo hacen también y no necesitan al Espíritu Santo para hacerlo. Obviamente lo hacemos porque Dios se merece lo mejor de nosotros y porque nos gusta, ¿verdad? Lo disfrutamos. Hoy fue maravilloso. Gracias, muchachos. No aplaudan, vamos a seguir, luego les aplaudimos. Gracias, muchachos. Pero lo que sí necesitamos es al Espíritu Santo para hacer la iglesia. Esa es la gran diferencia. Porque todo esto, familia, si el Espíritu Santo no se hiciera presente, de nada sirve. Cristo dejó la tumba vacía y envió su Espíritu. Y cuando tú y yo cantamos, Cristo se hace presente en medio de nosotros. Y cuando tú y yo adoramos, Cristo conmueve nuestro interior y nuestro corazón y remueve las piedras de nuestra alma. Una piedra fue movida hace casi 2000 años para que Jesús saliera de la tumba y proclamara quién era Él realmente. Pero hasta el día de hoy, Cristo Jesús, a través de su mismo Espíritu, sigue removiendo las piedras de nuestro corazón y de nuestra mente. Él se hace presente porque Él está vivo, y eso es lo que vale la pena. Eso es lo que nos distingue de cualquier otro movimiento. Pero quiero volver a estos 11 discípulos. Les dice: separados de mí nada pueden hacer, vayan y hagan más discípulos como yo. Pero también les lanza una verdad tremenda y les dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Van a ser perseguidos y odiados por mi causa, pero alégrense cuando los persigan, cuando los señalen por causa de mí, porque si me odiaron a mí, también los van a odiar a ustedes. Y Jesús no les estaba
dando una metáfora de los envío como ovejas en medio de lobos. No, los estaba preparando para lo que venía. Realmente les estaba diciendo, va a venir rechazo y va a venir oposición. Pero el cristianismo, wow, a mí me encanta eso. Somos un movimiento de amor, ¿verdad? Sí, Dios es amor y el que ama a otros es porque ha conocido a Dios. Pero Cristo Jesús sabe que el poder de amor que tienen los hijos de Dios alcanza aún para amar a sus enemigos. Ser cristiano es estar consciente del rechazo y la oposición que eso genera y aún así no dejar de amar. Eso me encanta a mí. Ama a tus enemigos. ¿Qué nivel? Jesús dio su vida en la cruz. Fue maravilloso, lo recordamos cada vez. Pero quiero tomarme el tiempo para recordar cómo estos 11 discípulos también dieron su vida. El primer mártir de la historia se llamó Esteban. Lo apresan y lo matan apedreado. Y mientras cada una de esas rocas golpeaba su cuerpo, su cabeza, se desangraba poco a poco, dice la Biblia que vio la gloria de Dios y murió glorificando a Dios. Mateo, por querer ir y hablar de Cristo en otras naciones, fue asesinado en Etiopía con una espada. Pedro lo quisieron crucificar y dijo: yo no soy digno de morir igual que mi maestro, crucifíquenme, sí, estoy dispuesto, pero crucifíquenme de cabeza, porque no voy a morir igual que mi maestro, no soy digno de morir igual que mi maestro. Marcos murió en Egipto después de ser arrastrado por caballos. Era una práctica atar personas y luego que los caballos lo arrastraran hasta morir. Santiago, que de todos los apóstoles esta es mi historia es la historia que más me conmueve, fue decapitado en Jerusalén. Le cortaron la cabeza a Santiago. Pero mientras su verdugo, aquel custodio romano, estaba con él, Santiago le habla de Jesús a su verdugo. Y aquel verdugo, aquel soldado romano fue tan impactado por la fe de Santiago y por el gozo que Santiago estaba expresando por dar su vida por Cristo Jesús, que cuando llegaron a la guillotina, aquel soldado dijo: van a tener que cortarme la cabeza a mí también, porque yo quiero morir igual que Santiago, porque yo creo en Jesús como cree él. Mataron a Santiago y después mataron a aquel soldado romano. Bartolomé fue desollado con un látigo hasta morir. Lucas fue colgado en una horca en Grecia. Andrés también fue crucificado, pero en una cruz en forma de X, no en la cruz tradicional que nosotros conocemos. Y mira, cuando iban a crucificar a Andrés, le preguntaron que si cómo se sentía referente a su crucifixión, y él dijo: hace mucho que deseaba este día feliz. A punto de ser crucificado, y Andrés: este es el día más feliz de mi vida, porque hoy voy a alcanzar a Cristo. Wow. La muerte de Jesús duró horas. Por el tipo de tortura que Jesús recibió, su sacrificio duró horas en la cruz, pero Andrés duró 2 días colgado de la cruz. Y durante 2 días continuó predicando a gritos desde la cruz, hasta que murió. Tomás, aquel incrédulo, después lleno del Espíritu Santo, fue apuñalado con una lanza predicando en India. Pablo fue torturado y luego decapitado por orden del emperador Nerón. Tú te puedes preguntar cómo estos hombres eran capaces de hacer todo eso. Yo creo, primero, por el ejemplo que vieron de Jesús. Segundo, sabían de qué se trataba el cristianismo. Tercero, sabían que era un honor morir por la causa de Cristo, pero también era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Había un poder que fluía en ellos, porque ninguno de ellos murió quejándose. Ninguno de ellos murieron en regocijo.
Nadie murió en la queja, nadie murió en el dolor, murieron en regocijo. Y el último de ellos, el más longevo de los discípulos, fue Juan. Él no murió decapitado o crucificado, él murió de viejo en una isla llamada Patmos, que era la isla donde enviaban a los encarcelados. ¿Sí? En un lugar donde era una cárcel, en una isla. Y a Juan le ocurrió algo curioso. Le ocurrió algo muy parecido a Daniel y sus amigos, porque lo echaron en aceite hirviendo y Juan no murió. Juan fue cuidado por Dios, porque Juan necesitaba darnos la revelación del Cristo resucitado, que es Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de quién es Jesús realmente. Y mira, después, la siguiente generación de los discípulos, Juan fue el que dejó 3 discípulos que fueron los líderes de la iglesia primitiva. Sus nombres fueron Policarpo, Ignacio y Papías. Ellos fueron la primera generación de los niños nacidos en cuna cristiana. Uno de ellos nació el 69 después de Cristo, otro el 67 y otro el 70 después de Cristo. La primera generación de niños nacidos en cuna cristiana. Estos 3 hombres fueron discípulos de Juan y también fueron mártires. Policarpo fue quemado vivo por herejía. Y cuando lo invitaron a negar a Jesús, él tenía 86 años. A los 86 años lo quemaron vivo. Y cuando le preguntaron y le dijeron, ¿quieres negar a Jesús? Policarpo contestó, 86 años le he servido y lo único que él me ha hecho es el bien. ¿Cómo podría maldecirle si él es mi Señor y mi Salvador? Murió quemado. Ignacio fue arrojado a las fieras en el Coliseo romano, porque era la tortura. Si seguías a Jesús, te echaban a las fieras y era un espectáculo para todos morir devorado por las fieras. Ignacio fueron los pastores de la iglesia primitiva, y mientras estaba encarcelado con otros creyentes, le decían, Pastor Ignacio, ¿qué siente ahora que vamos a ser devorados? ¿Qué palabra nos puede decir ahora que estamos a punto de ser comidos por estas fieras? Ignacio contestó, espero no les hayan dado de comer en días, y espero que estas fieras estén ávidas de acometerme, porque hoy voy a ver a Cristo y no puedo esperar más. Papías padeció martirio en Pérgamo. Y estos 3 pastores, Policarpo, Ignacio y Papías, forman el eslabón entre el siglo apostólico y la iglesia primitiva. El último de la iglesia primitiva fue Eusebio, el obispo de Cesarea. A él se le llama el historiador, porque él es el que relata la historia desde Apocalipsis hasta el último día del cristianismo, como Jesús lo había diseñado, hasta el año 300 después de Cristo. Y yo quise investigar cuánta gente dio su vida en los casi 300 años de persecución de la iglesia. Cuánta gente había sido mártir, cuánta gente había dado su vida por Cristo. Porque mira, por cada persona que daba su vida en el Coliseo Romano, miles de personas aceptaban a Cristo y también daban su vida por Él. La muerte de un mártir, la sangre de un mártir derramada se convertía en miles de personas que abrazaban esa fe. Y yo quise investigar cuál era el número. Ya ves que me gustan mucho los números. Y el único que escribió fue Eusebio, y él no pudo dar un número y solamente dijo, grandes multitudes daban su vida por Jesús. Era incontable, dice, es incontable la gente que daba su vida por Jesús. Pero aunque Jesús dejó la iglesia como un organismo que testificara de Él, de su amor, con el poder del Espíritu Santo, y aunque la persecución no había destruido la iglesia, ni la muerte, ni la cárcel, ni las fieras, ni el Coliseo, ni el Imperio Romano, nada pudo detener a la iglesia. Porque cuando creían que podían aplastar a la iglesia, más cristianos se convertían. Pero vino una estrategia terrible en el año 325.
Y el Imperio Romano convirtió la verdadera conversión del corazón, la convirtió en cristianos nominales, diciendo: de ahora en adelante la religión establecida del Imperio Romano es el cristianismo, y ahora todos tienen que ser cristianos por ley, no por decisión. Y ahora los obligaban a ser cristianos. Y antes, mientras la iglesia era perseguida, la iglesia primitiva, ahora la iglesia perseguía a otros porque no aceptaban a Jesús y los mataban. Se le llamaban las cruzadas. Fíjate cómo cambiaron las cosas. Cristianos que tenían que ir a cumplir a un templo para poder estar bajo el Imperio Romano, tenían que ir a cumplir la cuota religiosa como si fueran impuestos, y cambiaron cristianos auténticos por cristianos nominales. Y mira, la iglesia no fue instituida para forzar a nadie a cambiar su estilo de vida. La iglesia es un organismo que testifica de Cristo. No estamos aquí para obligar a nadie, ni para controlar a nadie. Estamos aquí para cuidar y alimentar a las personas. Eso es muy distinto. Aún la historia le llama el oscurantismo, porque de verdad fueron 1000 años de oscuridad. En el año 325 después de Cristo, cuando es abolida la persecución a los cristianos, se dieron cuenta que no había un rincón en todo el mundo conocido donde no se invocara el nombre de Cristo. Esos 11 locos habían cumplido su cometido. Todo el Imperio Romano estaba lleno del Evangelio, pero lo arruinamos. Y quisimos meter a Dios en un sistema, en una caja, ponerle reglas, decir quién sí puede ser, quién no puede ser, poner estatutos de conducta y decir: tú puedes entrar y tú no puedes entrar, cuando alguien ya había pagado el precio por todos, cuando alguien ya había abierto la puerta para todos. Quisimos cerrarla una vez más, y pasaron 1000 años horribles. La Inquisición, las cruzadas. Nadie podía leer la Biblia. Mira, no se sabe si hubo gente llena del Espíritu Santo en esta temporada. Espero que sí, pero no se sabe de ellos. Pero llega un rayo de esperanza en la Edad Media, con los héroes de la Reforma Protestante. Y mira, y así como el Espíritu Santo había cambiado el idioma de la iglesia primitiva para poder predicar en el idioma de todo el mundo. Imagínate qué poder es ese. Los judíos no hablaban otros idiomas, pero para llenar el mundo necesitaban hablar otros idiomas, y entonces el Espíritu Santo viene y les da la capacidad de hablar en otros idiomas. La Reforma fue un movimiento parecido, porque la Biblia no estaba en el lenguaje de las personas. Las personas no entendían lo que la Biblia decía y no tenían acceso a la Biblia. Y ahora Dios usa a los héroes de la Reforma Protestante con el mismo cometido: que la palabra de Dios sea entendible para todas las personas. Y empezaron a traducir la Biblia en todos los idiomas de Europa. Wow. Juan Wycliffe fue el primero que lo hizo. A él se le llama el reformador antes de la reforma. Y Juan Hus, que fue su discípulo, quiero detenerme un poco con él y con la imagen que está en pantalla, porque Juan Hus se negó a retractarse de lo que él había hecho y de entregar Biblias y de traducir la Biblia para todas las personas, y fue quemado vivo. Y su compañero de celda se reía de él y le decía: ¿qué te cuesta negar a Cristo? ¿Qué te cuesta darle la espalda a Cristo? ¿Qué te cuesta? ¿A poco vas a morir por él? Ni lo conoces, le dice, ni lo has visto. Y Juan Hus le contestó: mañana que sea quemado vivo, le dijo, voy a morir glorificando a Dios. O sea, no tengo miedo de morir. Al día siguiente que Juan Hus fue atado a un tronco y prendido con fuego, la mayoría de las personas moría a gritos mientras era quemado, pero Juan Hus no dijo una sola palabra. Y cuando aquellas llamas deshicieron las cuerdas que lo ataban, fue su momento, porque estaba atado. No dijo ni una sola palabra, y cuando pudo tener sus manos libres, la historia dice que levantó sus manos y que las únicas palabras que salieron de su boca aquel día fueron alabanzas a Dios, y empezó a glorificar a Dios. Empezó a glorificar a Dios en la misma muerte. La historia nos alcanza porque la Reforma Protestante tiene 500 años,
Pero estos 500 años han sido revolucionarios, han sido impresionantes, porque Dios encendió Europa a través de Evan Roberts, Juan Wesley y otros héroes, donde el Espíritu Santo se movió, las personas se convertían, 100,000 personas se convirtieron en meses en Inglaterra. El movimiento era impresionante, lo que estaba ocurriendo en Europa, pero gracias a Dios que también ocurrió en América. Y de manera paralela se derramó el Espíritu Santo en Inglaterra, y se derrama el Espíritu Santo en enero de 1901 por primera vez en América. Por primera vez en enero de 1901 se derrama el Espíritu Santo en América, dando señal a nuevas lenguas. Y ese movimiento se extiende hasta Los Ángeles, y en Los Ángeles habitaban personas de todo el mundo. Y Dios lo hizo con astucia, ¿verdad? Porque cuando las personas en Los Ángeles reciben el Espíritu Santo, y el avivamiento fue impresionante allá, una vez hasta llegaron los bomberos queriendo apagar un incendio, y no era un incendio, era el Espíritu Santo. Era tan fuerte la presencia de Dios que la gente caía afuera de aquel granero. Después lo hicieron templo, pero primero era un granero. Antes de entrar al auditorio o al lugar, la gente caía llena del Espíritu Santo. Fue impresionante lo que ocurrió allá. Pero fue el fuego de Dios en Gales, en Topeka, Kansas, en Los Ángeles. Y mira, estos años no eran los mejores años para nuestro país. Nuestro país estaba en mera revolución. Fue una de las etapas más violentas para México, la Revolución Mexicana. Y muchos mexicanos se habían ido a Estados Unidos a encontrar un mejor futuro, pero lo que encontraron fue la llenura del Espíritu Santo, y volvieron a México. Y aquí el dato, un dato hermoso: el 1 de noviembre de 1914, el Espíritu Santo se derrama por primera vez en México, y 12 mexicanos hablan en lenguas entre la Sierra de Sonora y Chihuahua. La primera vez, 1 de noviembre de 1914. De ese derramamiento del Espíritu Santo, pues salen nuestras familias. Dios alcanza a nuestras familias. Y mira, todo lo que Dios ha hecho en la historia siempre ha estado precedido por un pueblo que ora, lee la Biblia y busca a Dios. Porque no hay otra respuesta más que la respuesta del Espíritu Santo. México fue alcanzado por el Espíritu Santo. México fue alcanzado por la presencia de Dios. Pero no fue solo, o sea, Jesús fue el precio completo, pero ha sido una herencia en fe de muchos valientes, hasta que llegó a nuestros días y a esta casa. Porque Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Nos podemos desesperar muchas veces, pero Dios siempre cumple su promesa y su palabra. Nos podemos desesperar a veces porque decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Cuándo lo vas a hacer? Dios lo va a hacer a su tiempo. Dios lo está haciendo. Estamos en medio de un avivamiento. Pero quiero concluir la sesión de hoy dándole gracias a Jesús, y quiero que lo hagas conmigo. La historia es maravillosa, la historia que contamos, familia. Esa foto que tú estabas viendo hace un momento, esa foto ha costado la vida de miles de mártires que fueron valientes hasta dar su vida para que otros vivieran, y no les importó nada. Valientes, porque fueron muy valientes. La herencia divina ha pasado de generación en generación, y me acuerdo que en el funeral de mi abuela yo hice una expresión y dije: yo no voy a desperdiciar esta semilla que me ha sido heredada, porque tiene demasiado valor. Tiene demasiado valor, familia. Esto es una historia completa en este momento. ¿Cuánto precio se tuvo que pagar para que tú y yo hoy pudiéramos adorar libremente, levantar nuestras manos, sentir la presencia de Dios, cantar? Hay un precio muy alto que se pagó. Yo creo que tú y yo hoy podemos dar gracias a Jesús por eso. Y quiero empezar diciéndolo así: Cristo Jesús, gracias por dar tu vida en la cruz, por ser valiente,
Porque aunque podías rehusarte a la cruz, no lo hiciste. Tomaste el camino difícil. Siendo Dios, tú mismo entregaste tu vida. Gracias, Dios, por eso. Gracias, Cristo Jesús, por eso. Gracias por cada mártir que dio su vida también, porque con tu ejemplo y el poder de tu Espíritu Santo ellos pudieron regocijarse en la persecución y en la muerte. Gracias, Dios, por ese ejemplo. Gracias por la reforma, Dios, porque aunque el enemigo quiso ensuciar tu movimiento con la religión, con la religiosidad, tú una vez más moviste corazones y a través de tu Espíritu nos despertaste. Gracias, Dios, porque después de casi 2000 años podemos decir una vez más: tú estás en medio de nosotros, tú te haces presente, tú estás vivo en este lugar, tu promesa ha sido cumplida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y por último, voy a dar gracias por el futuro. Gracias, Cristo Jesús, porque un día de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo y de toda la historia, un día vamos a estar juntos delante de tu trono, declarando que solo tú eres el Señor. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que solo Cristo es el Señor.